Lectura del libro de los Números. En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea este pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo, su redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Queridos amigos, ya en el inicio del cristianismo, cuando los cristianos seguidores de Jesús adoraban la cruz, ese acontecimiento suscitaba en aquellos que no tenían fe dos reacciones. Por un lado, para los judíos
era un escándalo, porque los cristianos seguimos a uno que ha muerto en un madero de cruz, y en la Biblia hay un pasaje en el que se dice: maldito el que cuelgue de un árbol, y el madero de la cruz es de madera de árbol. Y por otro lado, para los romanos era una necedad, era una cosa absurda. Seguir a un líder que ha triunfado tiene sentido. Seguir a un fracasado, y Cristo había sido condenado a la peor condena, que era morir en la cruz como un malhechor, era algo tenido como una necedad. Pues sí, nosotros seguimos a uno que murió por nosotros en la cruz. Y puede ser, desde el punto de vista de aquellos que no tienen fe, algo necio o absurdo, pero nosotros sabemos que no es así. Es un acto de amor tan grande que no se puede entender ese acto de generosidad si no es desde el amor absoluto que Dios tiene, desde ese poner todo para salvar a los hombres sin reservarse absolutamente nada. El amor, por tanto, de Dios, expresado en la entrega de su Hijo en la cruz, tiene tres grandes notas. Primera nota: el amor de Dios es inmerecido. Ninguno de nosotros merece el amor de Dios. El Señor se entrega por ti por pura benevolencia. No hay acto tuyo, por santo o bueno que sea, que se merezca que el Hijo de Dios muera por ti en la cruz. Por mucho que hagamos, nunca, y esto siempre lo tenemos que tener presente, nunca seremos acreedores, tendremos derecho a que Cristo muriera por nosotros. Es un acto totalmente gratuito y por lo tanto inmerecido. En segundo lugar, ese acto de generosidad de Dios no depende de tu respuesta, porque nuestra respuesta, por muy buena que sea, no se merece ese amor de Dios. Y alguno dirá: hombre, ¿y cuando hacemos buenas obras? Por muy buenas que sean tus obras, no se merece ese acto de amor de Dios, entregar la vida de su Hijo. Pero es que Dios lo entregó para todos los hombres, para los buenos y malos. Y lo dice Jesús: Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Su muerte en la cruz es una muerte para redimir no solo a los santos, sino también a los pecadores. Por tanto, el amor de Dios es un amor inmerecido, es un amor gratuito y es un amor que siempre está a la puerta de nuestro corazón, independientemente de nuestra respuesta. Cuando te acercas a Dios agradecido porque has hecho el bien, el Señor está ahí. Pero cuando te alejas de Él, también está ahí. No podemos separarnos del amor de Dios. Podremos darle la espalda, podremos decirle: no te quiero, no me interesa lo que me propones. Pero el Señor nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Su amor siempre sale a nuestro encuentro para rescatarnos del pecado y por tanto de la muerte. Y dice Jesús en este Evangelio que cuando Él sea elevado, atraerá a todos hacia Él. Que de igual manera que Moisés elevó ese estandarte en el desierto para que aquellos que habían sido mordidos por las serpientes quedaran sanos, quedaran curados, de esa misma manera Cristo ha sido elevado en la cruz para salvar a todos los hombres. El Señor ha hecho lo que tenía que hacer. El Señor se ha entregado por nosotros. ¿Por qué, por tanto, a veces no somos atraídos hacia Él? No porque el Señor no quiera, sino porque nosotros nos empeñamos en no dejar que el Señor nos atraiga, nos santifique, nos purifique y por lo tanto transforme nuestra vida. Y desde mi punto de vista hay tres grandes problemas por los que el Señor no puede realizar en nosotros su obra de salvación.
Primer problema, la falta de humildad con la que a veces Dios se encuentra con nosotros. Has tenido éxito, te va todo bien en la vida, te olvidas de Dios. Y no vienes a darle gracias. Piensas que todo es mérito tuyo. Has logrado con tu esfuerzo luchar por quitarte ese mal hábito que hace años que habías instaurado en tu vida. Y no vienes a decirle al Señor gracias, porque has movido mi corazón. Gracias porque con tu gracia has hecho posible que yo luchara contra las tentaciones. No. Tenemos éxito. Pensamos que es cuestión nuestra. Tenemos éxito. No venimos a decirle al Señor gracias por el amor que me tienes y porque has movido mi corazón. O al revés. Hemos fracasado. Y a veces le decimos, Señor, ¿cómo me voy a acercar a ti? Tú te mereces mucho más de lo que yo te puedo dar. Pero es que el Señor quiere que te acerques a Él. Es que el Señor quiere nacer en ti para cambiar tu vida y tu corazón. Nos falta humildad. Cuando tenemos éxito, para venir y ser agradecidos y darle gracias. Cuando hemos caído y hemos pecado, para permitirle que nos sane. No tengamos miedo, cuando hemos fallado, a reconocer con humildad nuestra pequeñez y por lo tanto nuestra necesidad del amor de Dios. Deberíamos ser más humildes y no tan soberbios. Primer problema, la soberbia o la falta de humildad. Segundo problema, no queremos seguir el camino de Jesús. La cruz nos espanta. Sin embargo, nuestro Maestro, Cristo, subió a la cruz por nosotros. ¿Por qué nos cuesta seguir el camino de Jesús? ¿Por qué nos cuesta creer que cuando uno abraza las cruces inevitables o las evitables, que cuando uno tiene una enfermedad y la abraza y dice, Señor, te la ofrezco? Como tú subiste a la cruz por mí, yo abrazo esta cruz. Tengo problemas en la educación de mis hijos. Señor, te ofrezco los problemas, ayúdame a solucionarlos. Pero ¿qué es lo que solemos hacer cuando tenemos problemas o cruces? Muchas veces nos rebelamos contra Dios. Muchas veces venimos a la iglesia a increpar al Señor. ¿Cómo es posible que hayas permitido esto en mi vida? Yo que vengo a misa, yo que creo en ti, ¿cómo es posible? Y obviamente no encontramos consuelo. Seguir a Jesús implica subir a la cruz. Yo sé que a nadie le apetece subir a la cruz, tampoco a Cristo le apeteció, pero subió a la cruz para salvarnos. Y el camino de la cruz es el camino de la salvación. Sube a tu cruz, acepta tu cruz y dile, Señor, por ti te ofrezco esta cruz, que sí o sí está llamando a la puerta de mi corazón y me guste o no, la tengo que aceptar, porque es una enfermedad, porque tengo problemas en el trabajo, porque me cuesta la relación con mi esposo o con mi esposa. Señor, acepto la cruz. Hay muchos que huyen de la cruz, hay muchos que son cobardes y ante el temor a abrazar la cruz, la dejan a un lado del camino y prefieren no seguir el camino de Cristo, asumiendo las cruces inevitables que nos guste o no están ahí y que tenemos que aceptarlas, pero no llevándolas con resignación, sino aceptarlas por amor, diciéndole al Señor, por ti. Esta es mi manera, Señor, de decirte que te amo. Aceptar el mal carácter de mi marido, o aceptar las dificultades en las relaciones con mis hijos, o aceptar las dificultades en la convivencia en el trabajo. Señor, te lo ofrezco. No huyáis de la cruz, porque la tenéis, o guste o no, que aceptar. Está ahí, la enfermedad no se va a ir por más que tú te enfrentes al Señor. Los problemas laborales no se van a ir por más que tú le digas al Señor, ¿cómo me haces esto? Acepta y ofrece la cruz. Y encontrarás que el Señor sale a tu encuentro para sostenerte, para llevarte en sus brazos. Experimentarás que la cruz no es una necedad, sino que es el camino para transformar tu vida y tu mundo. Segundo aspecto, seguir a Jesús. Él subió a la cruz por mí. Yo tengo que aceptar las cruces que aparecen en mi vida, no rebelándome contra Dios, sino ofreciéndole al Señor esas cruces, esas adversidades y esas dificultades.
Tercer punto. Estoy leyendo un libro, más adelante, cuando lo termine y a su debido momento os lo recomendaré, cuyo título es sorprendente: Cartas del diablo a su sobrino. Evidentemente el autor utiliza la ironía. No existen esas cartas, son una invención del autor, y el autor pone en boca del diablo los consejos que el demonio le da a su sobrino para tentar a los hombres. Y fijaos lo que dice en una de esas cartas. Le dice el diablo a su sobrino: tienta a tu paciente haciéndole ver que cuando vaya a rezar no tiene que arrodillarse. Punto primero. Porque no es necesario. Dice él, los hombres, que son animales, no saben que los gestos del cuerpo predisponen la actitud del alma. Cuando yo no me arrodillo ante Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy haciendo un igual a Dios. Cuando yo no soy capaz de hincar mi rodilla ante Dios y de decirle, tú eres mi Señor, le estoy haciendo de menos. Yo creo que no dejamos que el Señor nos atraiga cuando no nos arrodillamos ante Él. Cuando, fruto de la secularización, tratamos a Dios como un cualquiera. Y Dios no es un cualquiera. Dios es nuestro Señor, que te ama, pero es tu Señor. Revisa, ¿estás acostumbrado a arrodillarte? No solo cuando entras a la iglesia, sino cuando te preparas a hacer un ratito de oración. ¿Te arrodillas? ¿Te pones de hinojos ante tu Señor? Continúa diciendo el diablo a su sobrino: no solo tienes que decirle que no se arrodille, también tienes que evitar que utilice esas oraciones que se transmiten de padres a hijos, el Padre Nuestro, rezar el rosario o el Vía Crucis, porque tendrás mucho ganado si logras evitar que tenga referencia hacia la Virgen y hacia los santos. Después del Concilio Vaticano II, en muchas parroquias se suprimieron las devociones populares. En esas parroquias donde se han suprimido las devociones populares, la fe del pueblo entró en barrena, porque quitamos a esos intercesores, mediadores que nos acercaban a Cristo. Está bien rezar con tus palabras al Señor, muy bien, pero recordad, la oración del Padre Nuestro es la única oración que Cristo inventa y enseña a sus discípulos. La oración del Santo Rosario, por más monótona que a veces sea, que lo es, repasa los misterios de nuestra salvación y nos hace mirar a la Virgen María para pedir a ella que interceda por nosotros que somos sus hijos. ¿Cuánto gana el demonio cuando nos olvidamos de rezar como se debe, arrodillándonos ante Cristo, ante nuestro Señor, rezando el Padre Nuestro, que es la oración que Él enseña a sus discípulos, y recordando con el Santo Rosario los misterios de nuestra salvación? No caigáis en la secularización de pensar que son oraciones del pueblo vulgar, de los que no tienen cultura, de antaño y que ya no merecen la pena ser utilizadas. Son un buen instrumento para rezar. Y por último, le dice el diablo a su sobrino: tienes que evitar por todos los medios que la persona se sincere con Dios y esté viéndole cara a cara, que se desnude. Has de intentar ponerle y darle excusas para que ante sus caídas tenga siempre argumentos en los que excusarse. Es verdad que he fallado, Señor, pero es que mi mujer o mi marido son tal. Es verdad que he fallado, Señor, pero estaba tan estresado. Queridos amigos, el Señor quiere atraerte para salvarte, para transformar tu vida, pero hay tres grandes piedras que lo obstaculizan. En primer lugar, la primera gran piedra es la falta de humildad. La segunda gran piedra o gran obstáculo suele ser que no queremos seguir el camino de Jesús, que es el camino de la cruz, del amor. La tercera gran piedra es que cuando rezamos nos olvidamos de que estamos hablando con aquel que es nuestro Dios y Señor y no nos arrodillamos nunca
ni siquiera utilizamos la oración del Padre Nuestro ni las oraciones que nos han enseñado tradicionalmente, impidiendo que podamos abrir nuestro corazón realmente a Cristo. Cristo quiere atraerte. Déjale que te atraiga, déjale que te transforme, déjale que te salve. Somos muy afortunados. Que el Señor nos bendiga.